Bienvenidos tripulación, un capítulo más aquí a nuestro barco Ymir, Ymir de Calypso Life. El vídeo de hoy es un vídeo colaboración con Cintia de su canal Cintica Tube, donde hemos hecho 12 preguntas, 6 en su canal y 6 en este, sobre la vida, desapegos, miedos, planes B. La verdad que nosotras lo hemos disfrutado, hemos aprendido mucho y nos hemos dado cuenta que aparentemente no nos parecemos tanto, pero tenemos muchas cosas en común. O sea que aquí os dejo el vídeo, os presento primero a Cintia, ella se presenta y nos vemos al final del vídeo. Espero que os guste. Chao. Buenas tardes tripulantes, me llamo Cintia, soy del canal de Cintica Tube. Bueno, tengo varios canales, por eso lo he pensado. Pero bueno, el canal donde hago vlogs y hablo de mis reflexiones y sobre migrar y tal es en Cintica Tube. Y vamos a hacer una colaboración con el canal de Calypso Life para hablar sobre dejarlo todo y empezar de cero. Así que hemos grabado unas 12 preguntas y os las vamos a poner 6 en mi canal y 6 en este canal. A ver, Mariví, ¿es temporal o para siempre? Todo es temporal y nada es para siempre. Lo que dure, duró. Esa es la realidad. Nosotros, por la experiencia que tenemos en todo lo que hemos vivido, los planes a largo plazo no existen. Vivimos el momento, intentamos vivir el aquí y el ahora, siempre con un ojo puesto un poco en el futuro, por tener las espaldas un poco protegidas, pero lo justo. Vivimos los acontecimientos prácticamente día a día. Y más en un barco, donde estamos a merced de las condiciones meteorológicas. Y así es nuestra vida, estamos a merced de lo que nos vaya aconteciendo. Entonces, tengo que decir que es temporal. ¿Cuánto durará esa temporalidad? No lo sé, no lo hemos pensado. De momento estamos aquí, lo estamos experimentando, lo estamos viviendo con gusto. Y lo que dure y sintamos que ya es el momento de ponerle fin. Para siempre, como ha dicho Mariví, no hay nada, pero a ver, a mí me gustaría algún día, es un sueño que tengo desde hace muchísimos años, es alcanzar Tierra del Fuego, Patagonia en barco. Y para hacer eso, pero hay que ser humilde y reconocer de que no sabemos lo suficiente, ni técnicamente a nivel de barco, ni a nivel de navegación, ni a nivel general. O sea, entonces, digamos que es una sublime manera de entrenarse, de estar un par de años aquí por el Mediterráneo y ver que eso está en los sueños. Para que cambien las cosas y eso patine hacia otro lugar y se nos anteponga otro proyecto y tal, todo es posible, pero a mí me gustaría hacerlo. Bueno, de momento estamos aquí hasta que veamos si ahorramos mucho dinero. O sea, y tal. ¿tienes intención de volver a vivir a España o volver a vivir a Marruecos? Yo tengo a Marruecos, un país pues un país musulmán, somos musulmanes y quiero volver a un país musulmán para poder practicar mi religión bien y mejor. Que yo la verdad me gustaría quedarme en Bélgica, depende. A ver, a muy futuro no se puede decir. Yo de momento no quiero volver a España porque aquí estamos bien. Creo que tenemos más futuro. Mucho tendrían que cambiar las cosas en España. De momento no tenemos pensado volver. No es una cosa que digas me voy 5 años para ahorrar y vuelvo, no. Si ya nos establecemos aquí, aprendemos el idioma, los niños ya se van haciendo más mayores, hacen sus amigos, aprenden el idioma también. Y luego cuando ellos, si se hacen aquí sus parejas, se casan y tienen aquí sus hijos, yo no voy a volver, porque yo querré estar donde están mis nietos, si Dios quiere. Dorete, ¿qué tienes miedo de navegar? ¿Y tú, Mariví? Miedos en general, sí, yo sí que los tengo. Y los tengo por muchas cosas, los tengo durante el día a día, tengo 1000 miedos. Miedos cuando entra viento fuerte, cuando
tengo miedos de equivocarme, tengo miedos de que vendrá después, tengo miedos durante todo el día. Y forman parte de lo que soy, el miedo me acompaña, pero no me impide hacer las cosas y lo afronto. Además yo creo que lo mejor, en mi caso por lo menos cuando tengo miedo, es enfrentarme a ese miedo con la valentía e inconsciencia de la que hablábamos antes y ahí están. Y luego otra cosa que yo he experimentado es que normalmente el miedo siempre es más grande en mi cabeza que lo que luego acontece realmente. Siempre uno como que, o yo particularmente, me monto una película sobre algo que va a acontecer y cuando llega el momento la verdad que nada tiene que ver con lo que había imaginado. Normalmente siempre es mejor. O sea que también eso lo tengo en cuenta. Y sí, los miedos están. Yo lo llamaría en mi caso más respeto, no es que quiera hacerme el valiente aquí, porque desde luego sé que el mar puede traer unos disgustos muy grandes, pero no estoy preocupado con algo que todavía no está aquí, en el sentido, vamos a intentar siempre navegar en las mejores condiciones posibles, pero si el día se diera que nos enfrentáramos a realmente mal tiempo y todo eso, pues ya veremos, pero no estoy con miedo a lo que pueda suceder más adelante en general, no está bien. Claro que tienes miedos, tienes muchos miedos y es normal. Lo que pasa es que no tienes que dejar que el miedo te paralice, ¿no? A la hora de hacer cosas. Sigo teniendo miedo. El miedo no... Hay que saber llevarlo, hay que saber... ¿Cómo se dice? Hay que saber gestionarlo, pero no hay que dejar que te domine y tampoco hay que no hacerle ningún caso, ¿no? El miedo está para protegernos. Entonces, claro, muchísimos miedos. Miedo a que te salga mal. El mayor miedo es ese. Miedo a que no te adaptes, a que no se adapten los tuyos. Miedo a que te vaya peor y tengas que volver. Miedo a que tengas que volver y no tengas dónde volver. Hay muchos miedos, muchos. El futuro siempre da miedo, ¿no? Y lo que pasa es que siempre que la ilusión sea más grande que el miedo y si lo que sientes es positivo al respecto, ¿no? Yo creo que estás en el buen camino. Pues con respecto al desapego, es algo que intentamos ejercer en el día a día. A veces es más fácil, a veces es más complicado, pero lo que está claro es que cuando nos vayamos de este mundo nos vamos a ir sin nada, entonces hay que hacer un ejercicio de desapego constante. Dicho así, queda como muy... Sí, pero sí que tenemos apego ahora mismo al dinghy, al perro, al barco. Dicho así, queda como a nuestras cosas que se han quedado en un trastero. Nosotros cuando vendimos la casa, pues un montón de muebles, libros, todas nuestras cosas personales, pues había un trastero. Eso, tenemos desapego con nuestra vida anterior, quieres decir. Sí. Y intentamos mejorar el apego a lo material. La verdad que a veces nos cuesta un poco como ir más ligeros por el mundo, pero bueno, lo estamos trabajándolo para mejorarlo. Pero sí, tenemos apego a muchas cosas, tenemos apego a nuestras relaciones, tenemos apego a nuestro perro, tenemos apego a las cosas que nos hacen sentir bien en nuestro día a día. Sí. El tema del desapego quizás sea una de las cosas más duras, ¿no? El dejar tus cosas atrás, el dejar tu entorno seguro en el que te movías, las cosas conocidas, tu barrio, tu casa, las personas que conoces, yo qué sé, te conoce la panadera, no sé, cuando estás en un lugar, en tu zona de confort, ¿no? Tienes apego por cosas, por situaciones, por personas, por todo en general. Entonces hacer este ejercicio de desapego, creo que lo más difícil ha sido el tema del desapego material. Toda una casa
con un montón de hijos, que tienes un montón de recuerdos, un montón de cosas materiales, ¿no? Y decir, vale, no tengo maletero. Nos fabricamos un maletero sobre el coche, con un somier, en la vaca del coche. Y lo que nos entrara ahí era lo que podíamos llevar. Entonces elegir de todas tus cosas, de toda tu vida, qué poder llevar y qué no, eso es difícil. Y tener que dejar cosas que te las llevarías, o sea, que te harían falta y que dices, bueno, esto ya lo compraré, tienes que mirar qué puedes reponer, qué no puedes reponer, qué tiene valor sentimental, qué te ha costado mucho económicamente y te lo llevas solo por eso. Hay que saber tomar muchas decisiones y hacer un ejercicio muy grande de desapego. Creo que también las cosas materiales, por otro lado, son una carga, porque estuvimos mirando para traerlo con una mudanza internacional, o alquilar un camión o una furgoneta grande, sale mucho dinero y realmente tienes que plantearte que si lo que vas a pagar te sale más caro que reponer esas cosas, llévate solo lo que tenga valor sentimental y el resto ya lo repones, aparte de que llegar al país y amueblar tu casa, buscar cosas, o sea, comprar cosas, aunque sean de segunda mano, nuevas, te da una ilusión añadida, ¿no? Que quizás sea menos tedioso que el tema de empaquetar, desempaquetar, el preparar una mudanza, ¿no? De llevarte todo lo que puedas. Creo que hubiera sido más estresante. Si salen las cosas mal. Bueno, si nos hundimos o si nos quedamos sin un duro. No tenemos ningún, bueno, yo no tengo ningún plan B. No Esto es lo que hay en su totalidad. Si las cosas fueran a pique, literal, pues ya veremos qué balsa salvavidas vamos a utilizar, ¿no? No Sí. sé, no tengo plan. No. Y porque yo creo que la vida es difícil también ir con un plan B, ¿no? Porque acontecen tantas cosas, bueno, igual hay gente que va con plan B, C y D. Nosotras vamos con el plan A. Y el plan A, pues puede tener muchos caminos, pero es el plan A. Pues plan B, lo hemos puesto todo en manos de Dios. Solo hemos jugado todo a una Ya carta. Hemos dicho, hemos apostado todo a una carta, no había plan B. Si salía todo mal no había dónde volver. Y igual hubiéramos sacado en Marruecos, ¿no? Sí, plan B era ir a mi casa de Marruecos. Si A la nos casa sale de bien, su madre. Porque está. a ver dónde vas con tantos niños. Bueno, en la calle no nos vamos a quedar nunca. Así que para probar hay que hacerlo, si no. Nos ha arriesgado todo. Bueno, a ver, el objetivo de haber vendido la casa, haber comprado el barco y estar navegando, sí. En eso estamos. El siguiente objetivo, que es navegar por el Mediterráneo, de ahí pasar al Atlántico, Pacífico, etc., en eso estamos. Pero bueno, sí. ¿Has conseguido tu objetivo? Bueno, el inicial sí, porque ¿no? Desprendernos de la casa y estar navegando, por fin, después de 2 años de anhelarlo y tal, pues sí, esto está conseguido. Ahora, los objetivos que decía antes, el sueño de ir a Patagonia un día tal y cual, pues esto sigue ahí, o sea que no... Mi objetivo es pasarlo bien, cuanto más tiempo mejor, hasta que dure. Cuando ya nos cansemos o pase lo que pase, que ya nos hace cambiar de plan o lo que sea, pues ya nos enfrentaremos a ello cuando toque, pues ya está. O sea que, sí, plan conseguido, de momento. Si he conseguido mi objetivo, puedo decir que sí. Llevamos aquí 11 meses y medio, casi un año, ya queda poquito para hacer el año. Y estamos trabajando los dos. Bueno, yo sigo trabajando en lo mismo, estoy trabajando en YouTube. Nuestro principal objetivo era que mi marido encontrara trabajo y esto sí que lo hemos conseguido, aunque no ha encontrado el trabajo de sus sueños desde luego, porque claro, cuando eres emigrante y no conoces bien el idioma tienes que coger lo que sea y aceptar lo que sea, ¿no? Pero bueno, está contento en el trabajo, gana bien, que era lo que esperábamos venir aquí. Nos faltan algunas cosas, todavía tenemos que comprar un coche, hasta el bebé ya está nerviosillo. Bueno, voy a pasear un poco porque el bebé ya está nerviosillo. Pues eso, tenemos que comprar un coche, tenemos que cambiar de casa a largo plazo. Me gustaría a lo largo de este año, pero bueno, cuando se pueda, tampoco me quiero poner objetivos de tiempo. Los niños se han adaptado súper bien, tienen ya sus amigos,
están súper contentos con el colegio, con los amigos, con la zona. Los niños en general están muy contentos con todo. Y ese es uno de los objetivos también principales. En general estamos muy bien, estamos muy contentos y creo que hemos cumplido nuestros objetivos para el primer año. Así que puedo decir que sí. ¿Te arrepientes? No. No me voy a arrepentir de una cosa así, no me puedo arrepentir, no. A ver, sí, obviamente de muchas cosas me arrepiento en mi vida, pero yo creo que cada paso que das es algo que te hace crecer y experiencias que vives, o sea, no. Y de esto, no, al contrario, me siento súper contenta de haber tomado esta decisión y estar viviendo esta experiencia que es única y que no todo el mundo puede vivir y que la queremos vivir y la estamos viviendo al 100%. No me arrepiento para nada. No. Ay, estoy colorada. Me ha dado sol hoy. No me he arrepentido nunca. ¿En ningún momento te has tenido así bajón? No. Decir, ojalá no hubiera venido. No. Me ha gustado el frío, me ha gustado el tiempo, no hace tanto calor. Yo creo que tampoco. Quizá en algún momento que he podido tener así de bajón, que podía estar diciendo, ¿para qué haber venido? Luego, si pones en la balanza, ¿no? Y ves todo lo que hemos conseguido, que los niños están mejor, se te pasa rápido. No, lo importante es el trabajo. Sí. El trabajo y la salud. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido interesante ver diferentes tipos de personas, de familias, de vivencias, pero al final que tenemos como unas inquietudes parecidas, ¿no? Y que hemos las dos dejado todo para empezar de cero por distintos motivos y súper distintas circunstancias, pero es interesante. Espero que os haya gustado y me ha gustado muchísimo hacer esta colaboración y grabarlo y documentarlo y compararlo también, así que estoy muy contenta. Bueno, tripulantes, hasta la próxima aventura. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, tanto Cintia como yo, la verdad que lo hemos disfrutado. Ya sabéis, si queréis saber cosas sobre Bélgica, secretos, lugares escondidos, la vida de una familia numerosa en Bélgica, su día a día, lo veis en Cintica Tube, con Cintia, la verdad, yo la sigo y me encanta. Y nada, tripulación, nos vemos. Próximos destinos, que sepáis que acabamos por aquí, por Mallorca, y nos vamos para Cerdeña. De hecho, ahora mismo estamos organizando todo porque pronto salimos. O sea que os mando un beso y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto, tripulación. Chao.